días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. El día de hoy, para continuar con los análisis que ya dejan de ser de coyuntura. Yo creo que cuando las cosas son de forma recurrente, algo está pasando con temas estructurales, y me refiero al tema relativo a los accidentes de tránsito. El Pulso Político, desde el año 2009, venimos tratando dos temas que, por más que lo hemos tratado, hubiéramos aspirado a revertir los indicadores alarmantes que tienen. El uno tenía que ver con violencia de género, o tiene que ver con violencia de género, y el otro tiene que ver casualmente con el tema relativo a los accidentes de tránsito. Hemos hecho algunos pulsos políticos, hemos hecho Cruda América en relación a la violencia vial. Y digo, estos temas son ya estructurales porque los indicadores son alarmantes. El Ecuador ocupa uno de los principales puestos en Latinoamérica de accidentes de tránsito. Y parecería que no llegamos a comprender como ciudadanía y como sociedad que las personas que se accidentan son seres humanos y que esos seres humanos terminan siendo afectados, ellos, ya sea por incapacidad total y permanente, ya sea por incapacidad parcial o ya sea incluso por la pérdida de sus vidas. Pero también hay otro elemento, es la afectación que tiene su entorno familiar. Ese entorno familiar que evidentemente, más allá del afecto, sufre una pérdida de un ser humano y que es difícil recuperarse. ¿Pero por qué se dan estas situaciones? ¿Se da por la cultura tan solo de no querer asumir una corresponsabilidad en el buen y adecuado comportamiento en el momento que conducimos? ¿Se da porque somos muy ligeros en el momento de evaluar a los conductores y otorgar un permiso de conducir? ¿Se da porque las carreteras nuestras no son las mejores en términos de señalización e iluminación? Hay un sinnúmero de respuestas para este tema. Pero en este Pulso Político, durante estos próximos 55 minutos, queremos tratarlos con Carlos Páez, concejal del Distrito Metropolitano de Quito y exsecretario de Movilidad del mismo Distrito Metropolitano de Quito, con Guillermo Abad, director de Justicia Vial, y Polo Paredes, vicepresidente de la Fundación CABAT. Con ellos trataremos este tema que nos atañe y que ojalá, de una vez por todas, tanto desde la política pública y tanto desde la ciudadanía, tomemos el toro por los cuernos y comprendamos que es un tema que nos compete a todos. Bienvenidos a Pulso Político. Bueno, les doy la bienvenida, Carlos Páez, Guillermo Abad, Polo Paredes, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Comienzo con Carlos. Carlos, ¿existen políticas públicas para que contribuyan a neutralizar este mal? De hecho, sí existen políticas públicas, aunque me parece que hay que permanentemente estarlas evaluando y valorando, sobre todo en el impacto positivo que generen o la falta de él. Creo que, por ejemplo, el país ha dado algunos avances en materia regulatoria. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, que dentro del sistema de las Naciones Unidas ha decretado que entre el 2011 y el 2020 vivimos la década mundial para la seguridad vial, establece en materia regulatoria, por ejemplo, 5 grandes elementos que deben ser incorporados. ¿Cuáles son? Límites de velocidad, restricción a la conducción bajo los efectos del alcohol, la utilización del casco para los motociclistas, los dispositivos para trasladar niños pequeños y el uso de cinturón de seguridad. El Ecuador tiene regulaciones apropiadas desde el punto de vista. Me parece que el defecto fundamental que tenemos ahí es en el cumplimiento de la norma. Y en el cumplimiento de la norma, para arrancar esta discusión, quisiera plantear dos visiones. La una, por supuesto, es el control que se hace en la vía pública. Y esta es una tarea del agente de tránsito, la Policía Nacional, según corresponda. Y lo otro, sin duda, es el tema de la educación y la sensibilización, de la cultura que como sociedad tenemos frente al ejercicio del tráfico de la vialidad. El creer que uno es pilotazo porque puede manejar chumado, o de que uno es pilotazo porque puede manejar bien rápido en la ciudad, son elementos lamentablemente presentes en la idiosincrasia de nuestra sociedad y que son los temas que deben ser rebasados en el proceso de construir una comunidad, una sociedad que entienda el valor de la seguridad vial, que privilegie el sentido de la vida humana y por tanto que se autorregule
más allá del necesario control y de la necesaria... Gracias, Carlos. Más allá de lo que ha dicho Carlos Páez, Guillermo, ¿podemos agregar algo más? Porque Carlos lo resume en 5 ejes y también en 2 puntos que para mí son trascendentales. El cumplimiento de la norma, es decir, tenemos política pública, la política pública la podemos perfeccionar, podemos trabajarla mucho, pero si no hay el adecuado comportamiento humano, no hay política pública que sirva. No hay política pública que sirva. Y el otro tema tiene que ver con la sensibilización. Pero daría la impresión que más allá de estos temas, el límite de velocidad, el consumo de alcohol, el dispositivo para la protección de los menores de edad y la cultura de utilizar los cinturones de seguridad, estamos viendo que día a día las noticias y los medios de comunicación nos traen infaustas noticias en términos que hay muertes de a 10, de a 12, de 18, de 22 personas. Pero las noticias que también nos traen es de los transportes interprovinciales, intercantonales, pero también hay indicadores de accidentes provocados por carros y vehículos particulares. ¿Qué decir ante eso, Guillermo? Buenas noches, gracias por la invitación. Para tener una idea y que los ciudadanos puedan entender en qué situación estamos. Los siniestros de magnitud que se consideran así, los que tienen más de 15 víctimas entre muertos, heridos y traumáticos, en los países de la Comunidad Europea tienen una periodicidad de 2 años. En nuestro país es de 24 días. Y curiosamente, en este último fin de semana ha sido de 24 horas. Entonces, esto nos está indicando que algo está sucediendo en el país. Hemos dicho que la siniestralidad vial, el siniestro de tránsito per se, es el último eslabón de una cadena de inobservancias a la ley. Nosotros consideramos que la ley, como bien lo ha dicho Carlos, nuestra ley acoge el 90% de las sugerencias emanadas por la Organización Mundial de la Salud para mitigar los siniestros de tránsito. El problema es que estas no se han cumplido. Y si hacemos un recuento o un recorrido de la ley, basta leer los 5 primeros artículos de la misma para darnos cuenta que los 5 primeros no se cumplen. Y en esos 5 primeros está lo relacionado, por ejemplo, con la educación, que es fundamental. El artículo 4 establece muy claramente que el Estado tiene la obligación de garantizar la capacitación integral de todos los ciudadanos en lo que a transporte, tránsito y seguridad vial se refiere. Para esto, se debe haber firmado en el año 2009 un convenio entre la Comisión Nacional de Tránsito de ese entonces y el Ministerio de Educación para implementar la educación vial como asignatura obligatoria dentro del pensum de estudios. Lastimosamente, eso no se ha cumplido. Cuando se hicieron algunas reformas como las en la cual se quitaba la obligatoriedad de ir al curso para obtener el título de conducción no profesional, se hablaba en reforzar este articulado. Y nosotros quizás en este mismo curso político lo comentamos. Sí. Y mire usted, Carlos, que le decía, lastimosamente solo se va a cumplir la que va en contra de la seguridad vial, que es el retirar la obligatoriedad. Y la otra, que es la de educación, no se va a cumplir. Y han pasado ya varios años y seguimos hablando de esa inobservancia a la ley. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A nuestro criterio, una auditoría para determinar las razones del por qué se ha inobservado tanto la ley, cuando ésta es totalmente aplicable. Además, nuestra ley es tan generosa que le da la potestad a las diferentes autoridades, sean a nivel nacional o local, de generar una multiplicidad de reglamentos, tanto generales o específicos o normas, que permitan darle aplicabilidad a la ley. Es decir, creo que muy pocas leyes le dan la posibilidad de decir, miren, hagan el reglamento que tengan que hacer, pero para que ésta se aplique. Y a pesar de esa generosidad, de esa flexibilidad que la ley nos ha dado, no se ha podido implementar la misma al 100%. Ya vamos a ver el por qué no se puede implementar. Polo Paredes, tú representas una fundación que aglutina víctimas de accidentes de tránsito. Seguramente todas estas noticias para ustedes es una especie de revictimización o de recrudecer los recuerdos de todos estos accidentes. ¿Qué opinan ustedes acerca de este tema, considerando que es un tema público-privado? Porque si bien es cierto lo que anota también Guillermo, también no podemos abstraernos de esa corresponsabilidad del ciudadano. Sí, lamentablemente los accidentes de tránsito cada vez son más y estamos sumamente preocupados, indignados realmente de que las autoridades no ponen orden, no se ejecuta campañas, no se ejecuta evaluaciones permanentes a los choferes. Pensamos que los choferes de transporte público son personas que no están capacitadas para
para transportar seres humanos, ya que estos choferes profesionales no son profesionales realmente, porque ellos han obtenido este título de profesionales con un curso de 6 meses en cursos intensivos. Cuando un profesional debe por lo menos capacitarse varios años y recibir evaluación permanente para tener el título de profesional. Me parece que estos choferes servirían para manejar carros de transporte pesado, tal vez, llevando, yo qué sé, carga o diferentes cosas, menos seres humanos. Ellos no tienen la capacidad, la responsabilidad, no se dan cuenta de la seriedad de transportar vidas humanas. Ellos en sus unidades tratan de meter la mayor cantidad de personas sin tomar en cuenta ningún tipo de seguridad. Entonces, a la par con esto, son personas que no reciben un salario adecuado. Son personas que están siendo explotadas. Trabajan por lo general de 14 a 16 horas diarias. Ellos no descansan las horas necesarias. Ellos no tienen beneficios de ley. No son afiliados al seguro, no tienen vacaciones, no tienen salarios extras como son bonificaciones, 14º, 15º, vacaciones, etcétera, ¿no? Entonces nos parece que deberíamos iniciar primeramente capacitando adecuadamente a los choferes que van a ser los encargados de transportar a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que movilizarse de un lugar a otro a través de todo el país, pero no tenemos la confianza como para coger un bus y saber que vamos a llegar a nuestro destino, porque no sabemos quién está manejando el vehículo, si es un chofer que durmió en su casa, que es una persona que psicológicamente está capacitada para conducir el vehículo. Entonces pensamos que primeramente debe haber una capacitación, una evaluación permanente de los choferes. Gracias, Polo. Bueno, comenzamos entonces con el desarrollo. A ver, quiero partir de esto último dicho por Polo. A ver, hoy en día la competencia del tránsito las tienen los municipios o los gobiernos autónomos descentralizados. No creo que la tengan todos, pero está escrito que las tiene, que debe ser responsabilidad de los municipios. Los más grandes todo, los medianos algo, los chiquitos menos. Pero vamos a lo siguiente. Quiero partir de lo que ha dicho Polo en relación a estos transportes tanto interprovinciales, intercantonales y luego vamos a ir a lo urbano. Daría la impresión, a partir de la noticia de este bus que de la Maná, creo que era, del bus de la Maná, que se incineró y lamentablemente con seres humanos adentro. El conductor, 52 citaciones, muchas de ellas por exceso de velocidad. Cuando le pregunto a Pablo Calle, directora de la ANT, si la suspensión iba en firme, me dice, estamos esperando que nos envíen la información de cuántos vehículos habían pasado los procesos de revisión. Entonces, ahí ya me prendió una luz de alarma. Primero, ¿acaso esa información no la tiene la ANT? ¿Qué tenemos que esperar que ellos nos envíen la información? Una cosa es que ellos presenten prueba de descargo y otra cosa es que envíen la información. Primer punto, eso ya me preocupó. Y me preocupó porque no sé si es deficiencia de los sistemas de los controles de tránsito o me preocupó por la presión política que puedan tener ciertos sectores del transporte. Primer punto. Segundo punto, la falta de monitoreo y el seguimiento, tanto a la calidad y al buen funcionamiento de las unidades, como también a lo que dice Polo, de los conductores. Entonces, ¿por qué existen dificultades para hacer algo tan sencillo de aplicar una política pública y de ejercer el monitoreo? ¿Falta de decisión política? ¿Con ganas de tener espacios políticos con el sector del transporte? ¿O básicamente ineficiencia de quien está llamado a controlar el tránsito? Me parece que son las dos cosas, ¿no? En realidad creo que hace falta una firme decisión política por enfrentar el tema y parte de la posibilidad de resolverlo implica la utilización de herramientas técnicas que harían que el control sea más eficiente. Por ejemplo, un registro en línea que a estas alturas del partido es absolutamente factible y puede hacerlo en el celular, ¿no es cierto?, cualquier agente de tránsito. Yo creería que efectivamente el tema del factor humano es fundamental en esta ecuación, pero me parece que demonizar al chofer de la unidad a veces tiene sentido y muchas veces seguramente es la causa fundamental. Pero yo creo que para resolver estructuralmente el tema
Hay que pensar la forma como se organiza el servicio de transporte de personas, tanto a nivel interprovincial como a nivel urbano. Es decir, las operadoras, compañías o cooperativas juegan como meras afiliadoras, porque en realidad lo que cada bus haga depende de la buena o mala voluntad, el buen o mal juicio del propietario o del conductor. Y la operadora no ha incorporado dentro de su política corporativa la garantía del buen servicio que merece el usuario. Eso significaría entonces, modificar que las cooperativas terminan cooperativas. siendo una gran farsa, me refiero a las de transporte. Es decir, somos corporativas, pero el dueño del vehículo, de la unidad, que viva la fiesta y que haga lo que le da la gana. Y muchas veces el rol del dirigente cuando deja de ser farsa es, por ejemplo, cuando tiene que negociar con la autoridad el tema tarifario o la habilitación de nuevas rutas o frecuencias. Esto nos parece que es la visión que ha imperado y lo que nosotros hemos insistido es que debe pasar por una reorganización de las cooperativas y compañías de forma que todas las unidades sean manejadas como una flota en el que si este bus que tiene que salir a las 10 de la noche no está en condiciones, pueda ser reemplazado por otro bus sin mayores demoras y afectaciones al usuario. Lo mismo con el chofer. Si el chofer que tenía que llegar a cumplir ese turno no lo hace, en el manejo del recurso humano tienen listado personal que está capacitado, que está evaluado, que está afiliado, sobre el cual conocemos cuáles son sus antecedentes y por tanto requiere esa situación. Esto lamentablemente no hemos podido evolucionar y seguramente es una de las taras más grandes que tenemos que enfrentar para mejorar la seguridad y la calidad del servicio que se le brinda al usuario. Muchas veces, Carlos, el transporte público ha sido resuelto entre la autoridad y el transportista, dejando por fuera al elemento central del servicio, que es el usuario. Y por tanto, las decisiones han sido tarifas, rutas, frecuencias, que ciertamente tienen que ver con el usuario, pero esto de garantizarle un servicio seguro, y lo que decía el Polo, ¿no es cierto? El saber que uno se trepa a un bus y tener la seguridad o la certeza de que va a llegar en buenas condiciones, ahora que hay mejores carreteras, ahora que se han comprado buses en mejores condiciones, lo que hace falta es también organizar el servicio de tal manera de que genere un escenario positivo para rebasar estas obsolescencias en la organización que son en definitiva una causa central de los problemas que vivimos. Dueños de las unidades haciendo lo que les da la gana. No hablo de todos, por cierto, pero los hechos y la realidad nos lleva a visibilizar esa estructura. Hay casos distintos, claro, pero en general uno apunta a la estructura. Pero vamos a lo siguiente, falta de decisión política, negligencia, ineficiencia, y voy a agregar un elemento más, que a lo mejor es muy duro, posibles y eventuales hechos de corrupción para otorgar los permisos de funcionamiento. Guillermo, lo que así usted... no te digo al banco. Bueno, ahí tendría que torear unas cosas. La pregunta. Bueno, lo que usted acaba de mencionar, usted Carlos y también Carlos Páez, está en la ley. Mire, el Registro Único Nacional de Conductores y de Unidades es una exigencia legal, en donde la autoridad nacional debería conocer con meridiana exactitud qué vehículo pasó la revisión técnica vehicular y cuál no, cuál está habilitado para circular y cuál no. De igual manera con los conductores. Pero si eso está en la ley y se transgrede la ley, hay una responsabilidad. Entonces, ¿quién la transgrede y quién permite la transgresión? Exactamente, por eso nosotros estamos diciendo, y ahí tiene coherencia lo que acabo de mencionar, de que el siniestro de tránsito es el último eslabón de la cadena de inobservancia a la ley. Y eso está en la ley. Lo que acaba de mencionar Carlos en el sentido de la falta de visión y de gestión empresarial, también está en la ley. La ley promueve el romper este sistema afiliador, que no es otra cosa que un grupo de amigos hacen una operadora de transporte, sea cooperativa y compañía, venden el puesto, porque es una denuncia que Justicia Vial ya la puso en el año 2010, y empiezan a reclutar, a afiliar a personas que quieren dar el servicio de transporte público. Pero no hay visión ni gestión empresarial. Entonces, ¿cómo se demuestra esto? Juan es dueño del bus 1, Pedro dueño del bus 2 y así sucesivamente. Entonces, en una operadora que hay 100 socios, en la realidad tenemos una empresa en la cual hay 100 personas, 100 cabezas, o 100 empresas unipersonales, mejor dicho, ¿no? Y cada uno hace uso de un permiso de operación
que el Estado le está otorgando además de manera gratuita y dan su servicio. Pero ¿qué es lo que dice la ley justamente para romper esto? Y que además esto generaba una sobreoferta por la cantidad de puestos que se vendían. En el 2008 le dio 2 años a la Agencia Nacional de Tránsito para revertir las rutas y frecuencias porque son del Estado, hacia el Estado, y canalizarlas a través de un plan nacional y entregarlos bajo un sistema de concesión. Y elimina el permiso de operación y entra en vigencia el contrato de operación. ¿Cuál es la diferencia entre permiso de operación y contrato de operación? El permiso de operación no genera ninguna contraprestación a favor del usuario. El contrato genera obligaciones. El contrato genera obligaciones. Y en ese contrato está lo que establece Carlos, parámetros de calidad de servicio. ¿Cuándo se establece eso en la ley? Perdóname. En el 2008. En el 2008. ¿Estamos qué año? 2017, vamos a los 10 ¿Cuántos años años. han pasado? Vamos a los 10 años ya. Ya. ¿Por qué no se lo ha hecho? A ver, hay una ley y la autoridad no la cumple. ¿Quién es el llamado entonces a velar por el cumplimiento de la ley? La autoridad. ¿Cuál es la autoridad? En Pongamos este nombre y caso, apellido, no hable de personas, pero sí instituciones. Sí, Agencia Nacional de Tránsito. La Agencia Nacional de Tránsito. Es más, la Agencia Nacional de Tránsito en el contrato de operación, en el caso del transporte interprovincial, representa al usuario. Ya. ¿Qué responsabilidades tendría entonces todos aquellos que han pasado por la Agencia Nacional de Tránsito y que no han hecho cumplir con la ley? Bueno, la responsabilidad penal y responsabilidades administrativas, dependiendo de cada caso. Ok, parémonos ahí. ¿Tú estás de acuerdo, Carlos, con eso? Estoy de acuerdo, digo, me parece que además en el hecho de las licencias, tanto profesionales como no profesionales, eso no ha sido transferido a los gobiernos locales, pero existen otros ámbitos en donde habría que revisar la responsabilidad de los gobiernos subnacionales. Volvamos entonces con tu exposición. Entonces, la ley, como podemos darnos cuenta, da todos los mecanismos, o mejor dicho, la ley da la respuesta a cada una de las inquietudes que están acá. Yo me atrevería a decir que cada inquietud que tengamos durante todo este programa podría casi que garantizar que la respuesta esté en la propia ley. Y volveríamos a ratificar que esta sea inobservada. O sea, la respuesta va a ser no se cumple con la ley. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Hacer una auditoría al organismo de control para entender cuáles han sido las razones durante la vigencia de la ley que no se ha cumplido la misma. ¿Qué es lo que motivó? Muchos de esos nosotros ya lo hemos denunciado. Ha habido compromisos políticos gremiales que han subordinado a la ley y han subordinado a la seguridad vial. Ok, vamos con Polo. Polo, tuve la oportunidad de entrevistar a tu esposa casualmente en Pulso Político cuando yo estaba en un canal colega y vinieron algunas autoridades españolas, ex autoridades españolas y expertos y especialistas en el tema del tránsito y nos contaban las experiencias en España. Así es. Ellos tan solo, a través de la ley, a través de un modelo de gestión eficiente que permite el cumplimiento de la ley, disminuyeron los indicadores de los accidentes de tránsito. Tenemos cifras, tenemos indicadores que nos demuestren para compararlo entre lo que sucedió en España y lo que está sucediendo en Ecuador. Te pregunto, Polo. De lo que podemos saber, las estadísticas de nuestro país se están incrementando. En España tuvimos el conocimiento, ¿no?, con Pérez Navarro, que fue el director de tráfico de España del 2012. Del 2004 al 2012. Así es. Él consiguió reducir en un 80% la muerte por accidentalidad. 80%. Fue un milagro, realmente el milagro español que lo denominan ellos. Pero eso se basó en poner las medidas claras. La educación, el control y la sanción. Pero a rajatabla, sin permitir ya que la corrupción siga metiendo su mano en todo este proceso. Entonces la autoridad tiene que aquí poner la mano dura. La autoridad tiene que ordenar que se controlen las vías. En las vías, por lo general en las noches, cuando los vehículos de transporte de pasajeros, por lo general en las noches es cuando más afluencia tienen. Pero la carretera de Loax, Santo Domingo y a la costa se convierten en vías, en pistas de carreras. No hay control de ninguna clase. No hay un policía ni se podría decir para nada. Entonces esto contribuye a que los choferes hagan lo que se les viene en gana, rebasan en curvas, van a exceso de velocidad. Pero no solo los choferes de unidades intercantonales e interprovinciales, te digo, Polo, porque también la mayoría de los accidentes de vehículos particulares es impresionante cómo rebasan en curva. Es que ocurre que a la velocidad que van en bajada. Hemos hecho nosotros una investigación en el tema. Hemos ido en carro liviano detrás de estas unidades, viendo cómo se movilizan. Ellos van a velocidades que no son permitidas, van a 90, 100 kilómetros en bajada. Ellos van por el lado izquierdo cuando deberían ir por el lado derecho para permitir que los vehículos livianos puedan rebasarlos. No hay una educación vial. Ahora, ellos no permiten que rebasen los vehículos livianos. Ya, pero
centrémonos un poco en educación para seguir conversando sobre este tema. ¿Qué debemos entender como educación vial? Porque cuidado entendemos como campañas publicitarias, que no digo que no sean necesarias, pero las campañas publicitarias nunca resuelven temas estructurales. Y por otro lado, la educación vial tampoco va a estar tan solo focalizada al tema de una escuela de conducción previo al otorgamiento del permiso de conducir. Aquí estamos hablando de la necesidad de sensibilizar. ¿Cuál fue la experiencia española en este tema y en este rubro de la educación? Bueno, ellos se enfocaron por varios temas, ¿no? En la licencia por puntos, que consiste en la licencia, los puntos que la ciudadanía otorga es un voto de confianza al chofer para que él se comporte educadamente en las vías. Y si no lo hace así, le retiran los puntos que sean necesarios por su mal comportamiento en las vías. Pero aquí en nuestro país resulta que hay choferes conduciendo con 200, 300 puntos en contra. O sea, los 30 puntos que la ley les da, los perdieron el primer día que tuvieron la licencia. Ellos nunca se preocuparon ni siquiera de tratar de recuperar puntos. Ok, pero eso tiene que ver con control. Vamos al tema de educación propiamente dicho. El control también se basó en las fotorradares. Pero antes de implementar esta medida hubo un tiempo de socialización sin cobro de la multa, de tal forma que la ciudadanía acepte esta medida de buena manera. No como aquí, que se le implementó de la noche a la mañana y la gente se vio con unas tarifas, con unas multas excesivas, de tal forma que todo el mundo se opuso a que esta medida continúe. Incluso destruyeron los fotorradares, no solo aquí en Quito, sino en Ambato y en otros lugares del país. Entonces, en España se implementó esta medida, pero con una socialización adecuada que duró varios meses, informando a la ciudadanía del beneficio que prestan estos fotorradares, que no son una manera de opresión, sino más bien es una forma de reeducar a la gente. Ok, gracias, Polo. Vamos, sigamos con el tema de educación, porque se dice, debió haber estado en la malla curricular, en la malla educativa, y por eso en ese momento se hablaba del Ministerio de Educación. Pero daría la impresión que a todo aquello que no es conocimiento, sino que tan solo es sensibilización para tener responsabilidad ciudadana, no se lo considera educación, pues, mi querido Carlos. Sí, muchas veces yo creo que ese es un vicio del sistema porque efectivamente, y no solamente en materia de tránsito, sino en materia de comportamiento ciudadano, en materia de solidaridad frente a los animales, en solidaridad frente a la gente con la convivencia, comunidad, al respeto al espacio público. Estos temas tienen que ser, por supuesto, enseñados en la familia. Esto me parece que es un tema que muchas veces lo obviamos, pero tiene que ser fuertemente señalado. Hay una responsabilidad en el sistema escolar. Esto es así y por tanto existen técnicas y experiencias de otros países. Yo no he podido revisar la de España, estuve revisando estos últimos días el tema de Francia, por ejemplo, a propósito de que en el liceo francés de esta ciudad efectivamente se incorporan la enseñanza de la educación vial como una materia, ¿no es cierto? Y esto me parece que lo que se le enseña a un guaguito chiquito, a lo que se le enseña a un joven y lo que se le enseña a una persona que va a salir de la educación es un tema que ya ha sido desarrollado y hay experiencias. Pero lo que yo no quiero dejar de lado es el hecho de que eso es a futuro. No, eso pero, es ahora. Digo a futuro porque van a ser los conductores del guagua que está en primer grado en la escuela, va a ser conductor después de 6 años. Lo que tenemos es que corregir ahorita. Claro. Y en eso de corregir ahorita me parece que hay que insistir en un proceso no escolarizado de educación y sensibilización, en donde, por ejemplo, el rol de los medios de comunicación es fundamental. Porque todos sabemos la influencia que tienen en la generación de opinión pública y de comportamientos colectivos. Y por tanto, los medios de comunicación me parece que en asocio con el gobierno que tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la circulación segura para los habitantes, tienen que diseñar una campaña. Y ahí diría yo 3 cosas en las campañas. Primero, el shock. Esto se ha mostrado, es decir, enseñar, ilustrar la gravedad que tiene el accidente. Lo que vos decías, Carlos, al inicio en términos de cifras. ¿Cuántas mil? En el Ecuador son casi 2.000 personas al año que fallecen por razones de accidentes de tránsito. Pero ¿cuántos quedan con incapacidades permanentes? ¿Cuánto significa eso en términos de la desgracia familiar? ¿Cuánto significa eso en pérdida social? Esto me parece que hay que mostrar, porque a veces la gente pierde el interés. Son cifras, 15 muertos, como no está uno que le conozca y después de 3 días pasa a ser crónica roja de que el chofer se ha escapado. Y entonces me parece que insistentemente mostrar, eso es el uno. El otro es
el respeto a la norma, no por el miedo necesariamente a la sanción. Es decir, porque la licencia tiene 30 puntos y si hago esto me quitan 3, si hago esto otro me quitan 3. Sino por la concientización. Por el tema del respeto al individuo con quien compartimos la vía, que tiene que ver desde una práctica que en Quito, por ejemplo, es tremendamente recurrente, el parquearse en la vereda. El parquearse en la vereda es una expresión no solamente de la infracción de la ley, sino el irrespeto al peatón que tiene la vereda como un espacio segregado y seguro que debe ser respetada por los otros usuarios de la vía. Y lo tercero me parece que es concientizar sobre técnicas de manejo y en esas técnicas de manejo el tema del cumplimiento de la ley de tránsito. Hacerte preguntas para precisar. Primero, parto con una opinión. Yo creo que hay que trabajar con los dos frentes en paralelo. Es decir, es verdad que hay que tomar acciones con impacto de corto plazo, pero también hay que trabajar en lo tema estructural. Por supuesto. Porque lo estructural no lo cambiamos con temas de corto plazo. Lo cambiamos es trabajando porque esto es un proceso de larga data donde se requiere incluso hasta cambios generacionales. En ese Estamos de sentido. acuerdo. Y cuidado en el tema, y voy contigo, Guillermo, cuidado en el tema de educación, la gente vaya a pretender creer o vaya a creer que es cómo le vamos a enseñar a poner primera, segunda, tercera. No, de eso no se trata en la malla curricular. Se trata en la concientización de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y seres humanos en un buen ambiente de convivencia, que es que cuando nos ponemos frente a un volante y a un acelerador y con una palanca de cambio, podemos poner en riesgo la vida de muchas personas, Guillermo. Sin duda, por eso es importante lo que dice la ley en temas de educación. Habla de la capacitación continua, que es justamente el indicarle al conductor o al peatón o a cualquier actor vial cuál es su rol en la vía, que dicho sea de paso, son espacios de convivencia ciudadana. Y ahí viene la otra parte, que es la formación integral. La formación integral no nos habla solo de vialidad, la formación integral nos habla de principios, nos habla de cómo tenemos que comportarnos en las vías, cuán solidarios tenemos que ser, nos habla de valores. Por eso es importantísimo la educación vial, que tiene dos caminos y que van de forma paralela. Capacitación continua, que va en la parte técnica, si se podría llamar así, y formación integral, que va en el tema de valores. Esto es clave. Haciendo una acotación al tema de España, el milagro español. Te interrumpo ahí. Ahora que estamos con el frente de transparencia y lucha contra la corrupción, ¿cómo el tema de valores termina siendo recurrente en todas las actividades de la ciudadanía ecuatoriana? Es impresionante. Y lo que menos hemos trabajado aquí en el Ecuador es en el tema de valores. Mucha gente creerá que esto es absurdo, que esto es romántico, que es innecesario, pero el tema de valores tiene que ver con el comportamiento también. Sí, sin duda, los valores son inquebrantables, ¿no? Y son los que van formándole a la persona, por eso es formación integral, ¿no? Entonces es importante estos dos conceptos en educación. Quisiera acotar el tema de España, Iván. El tema de España que Polito hizo mención. En España tuvo un gran problema como la Comunidad Europea. La Comunidad Europea le dijo, mire, la tasa de mortalidad que usted tiene es de 2 dígitos, y en la Comunidad Europea eso es inaceptable. Así que le damos 5 años para que usted baje a un solo dígito la tasa de mortalidad. Y ahí formaron una campaña que fue paralelo a la educación, que se llamó la implicación de la sociedad. Esta campaña lo que hizo es organizar a todos los actores de la seguridad vial y articularlos en una estrategia. Y a cada actor recordarle cuál era su rol y articularlo con los roles de los demás actores. Algo similar está planteando Justicia Vial y Covial en el país, en vista que estamos a puertas de un pacto por la seguridad vial. Planteemos una estrategia de seguridad vial que justamente tiene esa función, articular a todos los actores. Hay más de 200 actores entre públicos y privados que están directamente relacionados. Pero no se articulan. Pero no se articulan. Y quizás el municipio de Quito, muy bien intencionado, puede hacer una campaña, pero que está fuera, quizás, no estoy diciendo, es tan solo un ejemplo, que podría estar quizás fuera de la política nacional. O se implementa una política nacional que quizás en algún municipio no se podría aplicar. Pero también hay otros actores, aparte de los municipios. Tenemos el INEM, por ejemplo, que se encarga de las homologaciones. Y el tema de homologación en la ley de tránsito y de transporte terrestre es fundamental, porque todo lo relacionado con transporte, tránsito y seguridad vial tiene que estar debidamente homologado, ¿no? Y eso nos da una garantía de que la ley es totalmente técnica. En el vehículo, sobre todo, ¿no? En las características que debe tener. O en la carretera. Sí, una carretera. ¿Cómo se debe hacer una carretera? A veces nos decimos, este paso peatonal me parece que está mal hecho. Y la primera pregunta que yo suelo hacer es, ¿está bajo norma? Y ese rato empiezan un poco a preguntarse, no sé si estará o no, pero si la ley lo dice, todo tiene que estar bajo norma.
Y si no existe la norma local, hay que tomar la internacional y homologarla. Y así cada cosa que usted se imagine. La placa debe cumplir con una norma. Los andenes tienen que cumplir con una norma. Es decir, nos falta tanto por trabajar en homologaciones, pero para no irnos del inicio, lo importante es crear esta Estrategia Nacional de Seguridad Vial que permita articular a todos los actores, darles su rol e inclusive vamos a ahorrar una gran cantidad de recursos porque hay muchos que se están duplicando y que no tienen la efectividad ni la eficiencia que queremos. Ok, Polo, tú hablabas del comportamiento cultural. Cuando mencionabas el tema de las multas, que la gente consideró, porque como fue algo muy radical y no se dio tiempo, etcétera, no hubo un proceso de educación, en este sentido de socialización, pero una verdadera socialización, no como la que nos han tenido acostumbrados, la verdad. Las personas, incluso la ciudadanía, arrancaban los fotorradares y los destruían. Pero entonces, ¿esto qué es? Estamos viviendo en una sociedad anárquica que cuando nos suben las multas, no para aplicárnoslas, sino para sencillamente decirnos, señor, si usted transgrede la ley, la multa va a ser esta. Si usted transgrede la ley, la multa va a ser esta. Es decir, me opongo, destruyo los fotorradares, porque eso significaría entonces que yo parto de la premisa que voy a infringir la ley. Así es. Me parece que la autoridad tiene todo aquí, tiene la jerarquía para poner las reglas del juego. Si la autoridad misma no se implica, no pone cartas en el asunto, la ciudadanía va a hacer lo que le parezca. Me parece que todo comienza con la educación. Los choferes de transporte público necesitan ser capacitados y evaluados permanentemente. Porque no solo los transportes privados son los que están en este problema de los fotorradares. Porque en la vía a la costa las autopistas ahora son excelentes, de cemento armado, señalizadas y todo. Entonces estos carros de transporte público viajan a 120 kilómetros por hora, parece que ya se van a desarmar. Y en la vía Santo Domingo Esmeralda, la cooperativa Zambrano, son unidades ya que tienen sus años, pero ellos van a 120, 130 y la gente va repleta. Y no solo esta cooperativa, sino que bastantes cooperativas que hemos podido apreciar. Y cuando hay un fotorradar, ellos frenan a raya, lo que más pueden, sin importar que atrás vengan vehículos a la misma velocidad. Entonces, nosotros pensamos que debe haber una transformación. Pensamos que la autoridad tiene que tomar las cartas en el asunto. Se hizo la transferencia de competencias a los municipios y la Policía Nacional, que era la que controlaba el tránsito, abandonó completamente el control, diciendo que ahora los municipios son los que manejan el control a través de sus agentes civiles de control. Pero en la mayoría de municipios no existen estos agentes civiles de control. Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Ambato, son apenas unos 5 o 6 municipios que cuentan con agentes civiles de control. Y el resto del país no cuenta con ningún tipo de control porque la autoridad lo ha abandonado. La Policía Nacional, que era la encargada la que tenía ahí la rectoría en el control, ahora la ha abandonado. Y puede la policía ver que un transporte pesado pase a exceso de velocidad, ellos simplemente lo ven y no dicen nada. Entonces me parece que debe haber una reeducación. En la ley dice, Carlos, ¿qué dices? Que, por ejemplo, el transporte interprovincial en los sitios en donde no es cuidado por los agentes de la Comisión Nacional de Tránsito, es cuidado por la Policía Nacional. Digamos, la transferencia de competencias no se hizo en una fecha, el que llega y el que no salados, sino que fue valorado de que efectivamente cuando había la transferencia de competencias, los municipios tenían la capacidad, por ejemplo, en número y preparación de agentes de tránsito para suplir el rol que hacía en su momento la policía de tránsito. Es decir, la policía en algunos temas tiene responsabilidad todavía. Yo lo voy a señalar claramente. A la salida de Quito, de aquí para Ibarra, de aquí para La Tacunga, o de aquí para la costa, esas vías son controladas todavía por el Escuadrón de Carreteras de la Policía Nacional, que es dependencia de la agencia de la Comisión Nacional de Tránsito. Haciendo esa aclaración, entonces continuamos con Polo. Como te iba diciendo, me parece que la autoridad tiene aquí el rectorado del tema, ¿no? Ellos son los que están implementando la medida de los fotorradares, por lo tanto ellos tienen que implementarlo de una manera adecuada.
En España esto contribuyó grandemente a bajar las estadísticas, porque se lo hizo de manera adecuada, tomando en cuenta lo positivo y lo negativo de la medida, porque a la persona cuando tú le afectas en el bolsillo es algo que le va a afectar realmente. Es cuando la persona realmente siente que tiene que cambiar en su conducta. Entonces, si aquí vemos que nos aparece una multa de $500 sin saber de qué, nosotros nos enfurecemos como es normal, y con el sueldo básico que es de $300. Entonces, por pagar una multa nos quedamos con nuestra familia sin poderle proveer de alimentos, o no sé, el caso de cómo es la situación de muchas familias. Pero como en España se lo hizo con varios meses de educación a nivel general en escuelas, colegios, universidades, entonces esta medida fue totalmente positiva. Me parece que la educación se debe implementar aquí desde los primeros años de educación, como está en el artículo 4, que ya hemos conversado del tema. No simplemente esperando que estos niños, cuando sean adultos, realmente sean unas personas que se comporten adecuadamente en las vías, sino que los niños, desde que oyen una indicación que no hay que cruzarse el rojo, que no hay que ir a exceso de velocidad, se convierten en agentes que controlan a sus padres, a sus hermanos en los vehículos. Entonces ellos vienen a ser las personas que necesitamos sean educadas. Los correctores de las nuevas generaciones. Ahora, Carlos, vamos a lo siguiente, trasladémonos a lo urbano. En lo urbano, los accidentes también se dan y aparentemente son indicadores alarmantes también. ¿Esto a qué corresponde? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la causa entonces en lo urbano? ¿Ciudades diseñadas para vehículos y no para personas? Sin duda. El espacio peatonal es el espacio más maltratado en el desarrollo de los espacios públicos en las ciudades, y no solo maltratado, sino irrespetado. Por ejemplo, el paso cebra o el mismo hecho de parquearse sobre las veredas me parece que son expresión de aquello, y seguramente a nivel urbano se reproducen los mismos vicios que a nivel interprovincial. Cuando se insiste en educación en valores, esto es un elemento clave de la sociedad en materia de seguridad vial. ¿Qué es lo más importante? ¿Llegar rápido o llegar seguro? Este es un tema que cuando uno se enfrenta al tráfico, por ejemplo, lo pone en cuestionamiento. ¿Qué es más importante? ¿Respetar el espacio, en este caso segregado para la seguridad del peatón, o parquear el carro cerca para que no me roben? ¿Qué es lo más importante? Porque en eso incluso yo quiero señalar que la sociedad tiene estos comportamientos que deben ser evaluados, pensados, criticados y, si es del caso, reformados. Pero hay otro componente, la ausencia de transporte público eficiente también. Sí, por supuesto. Por supuesto que es así, y por tanto lo que habría que trabajar en función del transporte público. Pero de las causas de accidentes, tanto a nivel urbano como a nivel interprovincial, las principales tienen que ver con las impericias de los conductores. Y la segunda es normalmente los excesos de velocidad. Y ahí es un tema que tiene que ver también con el diseño del espacio público que constituye la vía. El caso de las carreteras, hay técnicas, ¿no es cierto?, para demandar que siga. En el caso de las ciudades esto es mucho más frecuente. Cuando en un barrio residencial, en donde uno esperaría que exista una afluencia peatonal importante, el tener, por ejemplo, carriles de 3,60 metros sin ningún obstáculo, llaman a ir rápido. Existen entonces lo que en carreras llaman las chicanas, o lo que se llaman los rompevelocidades, que son diseños del trazado urbano, diseños de la propia vía, el engrosamiento de las esquinas de tal manera de que el peatón tenga que salvar distancias más cortas, de que el carro no pueda pasar en una intersección de manera seguida sin afrontar estos temas, es el segundo elemento. Y el tercero creo que tiene que ver, digo, en las causas, la impericia del factor humano, ya lo hemos conversado, el diseño del espacio público es el otro elemento, y el tercero es la condición mecánica del vehículo. Y es por eso que nosotros insistimos ya por varios años en el tema de la revisión técnica vehicular, que es un mecanismo por el cual el Estado inspecciona el estado del vehículo, la situación del vehículo, y obliga a que el propietario realice el mantenimiento adecuado. Y aquí debemos decirlo con claridad,
creo que fue una equivocación el haber bajado la obligatoriedad del transporte intensivo, es decir, buses, taxis, busetas, camionetas que ruedan más kilómetros y por tanto sus sistemas se afectan mucho más rápidamente, el que se les haya eliminado la segunda revisión anual. No se puede comparar el tráfico, en el caso de la inspección y mantenimiento, el vehículo particular que anda 15, 20 mil kilómetros al año requiere una revisión con los otros que andan 40, 50, 80 mil vehículos al año que requieren dos. Creo que es un momento oportuno para que dentro de este pacto por la movilidad se reevalúe esta decisión y se ponga sobre el tapete la necesidad de reincorporar el tema. Y termino. Lo del control es otro elemento fundamental. Cuando uno gana una elección ofreciendo a la ciudadanía no más control, este me parece que es un elemento que deberíamos como sociedad cuestionarnos. Electoralmente suena bien, no más control, no más multas. Pero el hecho del control y de la multa, no en términos del recaudo ni del hecho punitivo, sino como modificador de comportamientos viciosos que en este caso generan inseguridad, deben ser pensados y la sociedad en su conjunto debería incorporar este tipo de reflexión cuando enfrente decisiones de carácter político. Guillermo. Acotando lo que dice Carlos, la seguridad vial tiene 3 escenarios: prevención, control y sanción. Y en el tema de sanción, el espíritu de la ley es justamente correctivo. Es decir, la idea no es solo cobrar. Sí, una ley severa pero justa ayuda a forjar la actitud del conductor, del pasajero, del peatón o de cualquier otro actor vial. Pero la idea, el espíritu de fondo es corregir a la persona esa actitud, ¿no? ¿Y cómo se la corrige? Indicándole las consecuencias de lo que es infringir la ley. Es más, a nivel mundial la tendencia es que la sanción, antes que sea punitiva o coercitiva, tiene que ser ejemplar. Y hay una gran diferencia, porque muchos dicen, hay que subir la multa. No, la multa ya estaba bastante alta de por sí. ¿Cuál es el problema? Que muchos se evaden la multa. En el tema de siniestros de tránsito, en delitos de tránsito, es inconcebible pensar que no llegamos ni a un 10% de sentencias en juicios de tránsito. Entonces, eso nos está dando a notar de que hay una impunidad en el proceso. Imagínense ustedes las víctimas, que en eso Polo ha pasado en carne propia, se enfrentan a un problema social, se enfrentan a un problema económico, se enfrentan a un problema sentimental, psicológico, y además de eso, en donde quieren llegar a tener una sanción para el que causó el daño, resulta que no existe. Entonces, ¿qué es lo que creemos que tenemos que hacer acá? Sancionar de manera ejemplar, es decir, que no se escape una sola persona. Y la tendencia mundial es sacar a los infractores de la vía. Cuando tú tratas el tema de impunidad y dice que no pasa el 10% de los conflictos de tránsito resueltos, ¿qué morosidad o qué tiempo tienen estos conflictos de tránsito entonces para las partes? ¿Más de un año? No, más bien la ley en eso es bastante rápida y el COIP de igual manera. ¿Qué es lo que sucede? Que ya hemos hecho una costumbre. Ahí nuevamente vamos a temas de valores, en donde las personas que están encargadas de los abogados de tránsito, lo que suelen es ofrecer, proponer, llegar a un acuerdo. Extrajudicial. Sí, extrajudicial. Por eso es que no se llega a sentencia, ¿no? Entonces hay un acuerdo reparatorio dentro del marco de la ley y hay acuerdos extrajudiciales y ahí se nota en el abandono de la causa y llegan a un acuerdo. Pero para todo tipo de accidente, porque una cosa es un accidente donde dos carros se chocan y entre privados llegan a un acuerdo de arreglo y no ha habido víctima. Una contravención. Una contravención. Lo otro es un delito. Lo otro es un delito. Sí, claro. Por eso estamos hablando de delitos, ¿no? Estamos hablando de delitos. En el caso de contravención es otro tema, pero el tema de delitos, el no llegar a sentencia o llegar a sentencia en apenas de un 10% es una barbaridad. Para esto el Consejo de la Judicatura planteó algunas resoluciones que dieron cierto resultado para sancionar, ¿no? a los causantes de un siniestro. Pero reitero, creo que antes que subir la multa o subir la sanción en términos de prisión, hay que ser ejemplar. Es decir, en el momento en que nosotros empecemos a notar que en los juicios de tránsito, por delitos de tránsito, estemos llegando ya a un 90% de personas sancionadas, entonces hemos dado un gran paso. No llegamos ni al 10, dice. Exacto. Por eso, entonces,
Eso habría que revertir. ¿Este es un indicador confirmado, Guillermo? Sí, sí, claro, por supuesto, y lo hemos conversado en algunas ocasiones con el propio Consejo de la Judicatura, que está buscando las alternativas para que esto hacerlo más eficiente. Y en temas de revisión técnica vehicular, nuevamente vámonos a lo que dice la norma, lo que dice la ley. Y lo que usted mencionaba, Carlos, es muy cierto. Y es por lógica. A mayor kilometraje recorrido, mayor desgaste, mayor fatiga del material, consecuentemente mayores revisiones técnicas vehiculares. Eso dice la norma internacional a la cual nuestra normativa jurídica local tiene que adaptarse. Y resulta ser que esto sí fue un compromiso político gremial. Ahí viene un ejemplo en donde la ley se subordina al compromiso político gremial. Se tomó la decisión de bajar de 2 revisiones técnicas vehiculares a 1. ¿Eso es a nivel nacional? A nivel nacional. Nosotros en su momento sugerimos a los municipios que ya tenían la competencia que adquieran la responsabilidad, asuman la responsabilidad de ellos por su propia cuenta mantener las 2 revisiones técnicas vehiculares. Pero también la presión política gremial no les permitió jugar a favor de la ciudadanía. Vamos, Polo. El tema de la impunidad, aparentemente, no aparentemente, de acuerdo a los datos que nos suministra Guillermo Abate en este momento, son preocupantes. Es decir, no llegar ni al 10% de los conflictos en términos de sentencia es tremendamente preocupante. Así es. ¿Qué nos puedes aportar a este tema, básicamente, de la impunidad? Bueno, el 10% es bastante, ¿no? Pensamos que ni al 2 ni al 3% se puede llegar. O sea, estás hablando que el indicador que ha dado Guillermo ha sido generoso. Es generoso, bueno. Nosotros un poquito más involucrados en el tema nos damos cuenta que no existe la justicia para las víctimas de tránsito, ya sea por el manoseo que hay por parte de los abogados, que inmediatamente ven a un siniestro vial, lo ven como un negocio fácil para ellos. Ellos inmediatamente se acercan a la víctima, le dan su asesoramiento, que consiste en que ponga la denuncia inmediatamente, le cuesta $2,000 o $1,000, depende del cliente. Una vez que ya amarró con él, inmediatamente se va donde el victimario, al cual está en algunos casos detenido, en otros casos está prófugo, y le busca y le encuentra y le ofrece lo mismo. A usted lo arreglo inmediatamente, no se preocupe que esto ya está arreglado. Por favor, $5,000. Entonces, como a él le conviene que no le metan preso, entonces él paga un poco más. Entonces, este es un negocio, el mismo abogado se entiende con ambas partes, hace sus arreglos por acá, por allá con la autoridad, y inmediatamente el caso se ha solucionado. Y la víctima, ¿cuál es el paso para que la víctima ya desestime la causa? Cansarlo, que le invitan a que vaya a la audiencia, dentro de 30 días la audiencia ya planificada con todos los testigos, peritos y la autoridad. Llega el día y faltando 5 minutos le dicen que no, que lamentablemente falta la presencia de la autoridad. Volvemos al tema de valores, volvemos al tema de comportamiento. ¿Y qué significa para la víctima? Códigos de éticas profesionales, la ausencia de códigos de ética profesionales en muchos casos. La víctima se prepara durante un mes, todos los días, para ir a esta audiencia. Llega en un estado de desesperación porque piensa que ahí va a conseguir justicia, y después resulta que eso es una mentira, es una falacia. Sí, y valoro mucho tu intervención porque esto viene producto de la vivencia y de la experiencia, del sufrimiento de los accidentes de tránsito. Recordemos que esta Fundación Kavak refleja eso, ¿no? Ahora, ¿tienes algo que decir, Guillermo, en relación a lo que dice Polo en cuanto a los indicadores, que ha sido muy generoso con ese 10%? Bueno, para pasar al tema del pacto. Sería mucho más preocupante aún el que este porcentaje sea más bajo. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura planteó los sistemas de conciliación que de alguna u otra manera en algo empezó a mitigar esta deficiencia de llegar a una sentencia. Pero, como bien lo dice Polo, la víctima es la única esperanza que le queda es hacer justicia. Y resulta ser que esa ilusión se convierte en desilusión, pero de manera inmediata. Creo que también hay que trabajar acá, porque, reitero, a pesar de que la parte de sanción, el escenario de la sanción en seguridad vial es corregir, tiene que ser ejemplar. Okay. Gracias, Guillermo. A ver, señor, me quedan poco tiempo. El gobierno nacional ha planteado un gran pacto, un gran diálogo sobre estos temas de violencia o de inseguridad vial. ¿Sobre qué tenemos que tratar ese tema? Porque, a ver, ya de retórica todo el país está cansado.
Y creo que la sociedad latinoamericana está cansada, porque esto no es un problema tan solo de Ecuador, esto es un problema de la región, es impresionante. Del mundo. Del mundo entero. Hablábamos del caso español y acá hablábamos de que la Unión Europea le exigía bajar a un dígito los indicadores. Es decir, aquí hemos planteado algunas cosas, pero daría la impresión que aquí no hay mucho que hablar, aquí simplemente lo que hay que aplicar es ya la política pública y la ley. Carlos. A ver, solo para ilustrar, los países que más sufren de esta epidemia de la accidentabilidad son los países de renta media, porque los países de renta media tienen un parque vehicular en crecimiento y una población no muy acostumbrada a esos escenarios y con muchas deficiencias en su relación frente a la ley. En los países de renta baja, el parque vehicular no es muy grande y por tanto los niveles de accidentalidad no son tan por dramáticos. Ausencia de parque vehicular. Claro. Y en los países de renta alta, en cambio, que han tenido estas boyancias por muchos años, el parque vehicular ha sido una relación de décadas con la ciudadanía y los niveles de educación frente al tráfico y de cumplimiento de las normas son mucho más altos. El desafío en realidad no es del Ecuador, es de la región y de los países de renta media. Que se haya manifestado un pacto por la movilidad me parece una señal bien importante, porque además la ha hecho el presidente de la República y ha puesto al frente de ello a un grupo importante de sus ministros, y esto creo que es una señal que ojalá no se diluya con el pasar del tiempo, porque me parece que siendo un problema tan grave requiere de medidas estructurales y no de condolencias coyunturales y de indignaciones momentáneas que ciertamente no corrigen los problemas. Tampoco es política clientelar, porque tú yo me estoy de apoyaste, acuerdo. yo te Y concedo. por eso lo del pacto me parece que es una invitación a no resolver desde el gobierno, sino invitar a que la sociedad civil participe. Y en la sociedad civil creo que hay organizaciones de víctimas de accidentes, hay organizaciones que han venido trabajando en este tema. Sin duda en la academia se va convirtiendo cada vez más en un elemento de formación profesional. Creo que a nivel de los gobiernos seccionales existe una experiencia y una responsabilidad al respecto. Sin duda tienen que estar incorporadas las operadoras de transporte público, las escuelas de conducción, es decir, aquellos actores que incluso desde el lado empresarial, corporativo, privado, ejercen el servicio. El pacto es eso en mi lectura, es un llamado a identificar la gravedad del tema, el involucramiento o la implicación que decía el Guillermo en esta problemática y ojalá el apoyo del más alto nivel para entender que esto no es de la crónica roja y no es de dolerse e indignarse y mandar al pan por las redes sociales al responsable de la tragedia. Es efectivamente un tema de decisiones estructurales de alto perfil político. Gracias, Carlos. Que tienen implicaciones Guillermo. que deben ser atendidas. Países en el mundo han tenido el mismo problema que el de Ecuador y han encontrado una solución. ¿Y cuál es esa solución? Generar un compromiso con la seguridad vial. El compromiso se lo tiene que dar desde la sociedad a la seguridad vial. Es un compromiso compartido. Exactamente. Social. Pero más aún, si es que este compromiso es un llamado del primer mandatario, es fundamental para nosotros, porque esta Estrategia Nacional de Seguridad Vial que está planteando Justicia Vial, Covial, la Fundación CABAT, debe tener un líder, y ese líder tiene que ser el primer mandatario. Solo así vamos a conseguir que lo que ya está en la ley, que a mi criterio, reitero, nos da todas las herramientas para mitigar los siniestros de tránsito y tener una seguridad vial adecuada, se cumpla. Aplaudimos la convocatoria, vamos a participar activamente con crítica constructiva, con experiencia, modesta experiencia obviamente, y con la mayor buena fe y la buena voluntad para mejorar la seguridad vial. Gracias, Guillermo. Polo. Primeramente quiero aclarar, el 2% que se ha conseguido hacer justicia ha sido de casos con sentencia y un 10% sí se ha conseguido en casos de mediación, que también son casos que hay la justicia, pero de una manera amigable. Hecha esa aclaración, vamos a tu conclusión. ¿El ¿El pacto es útil? Por supuesto. Pensamos que la autoridad ya tiene que trabajar en el tema. Le dan preferencia al tema de rutas, frecuencias, permisos de operaciones y todo ese tipo de cosas que generan recursos. Pero la seguridad vial no hacen nada al respecto porque esto no genera recursos. La ayuda que darían a la ciudadanía es para dejar que ya muchas familias tengan que atravesar por esta situación tan dolorosa como es perder un ser querido, un ser de la familia.
esto no se ha puesto en consideración porque esto no es dinero en efectivo, ¿no? Entonces esto no se pone en el panel de discusión. Hacemos un llamado al señor presidente, ahora que él ha puesto cartas en el asunto, brindamos toda nuestra cooperación, nuestro conocimiento y estamos confiando en que algo vamos a conseguir y vamos a conseguir reducir el número de víctimas en las vías del Ecuador. Gracias, Polo. Gracias, Guillermo. Gracias, Carlos. Amigos televidentes, a veces tenemos la costumbre de tan solo mirar al Estado. Pero recordemos que nosotros, la sociedad, los ciudadanos, también tenemos una gran responsabilidad sobre estos espacios de buena convivencia para poder alcanzar ese buen vivir. Y en el tema de tránsito es tremendamente importante. Yo solamente quiero invitarlos a algo. Por un momento, piensen, si usted está conduciendo con su hijo de 2 años y excede el límite de velocidad o no está capacitado para conducir o a lo mejor bebió en exceso, piense por un momento que ese hijo de 2 años puede perder la vida por responsabilidad suya. O vámonos al otro lado. Usted es un pasajero de un bus interprovincial, de un transporte interprovincial. Y porque una autoridad simplemente no hizo los controles adecuados, esa unidad que está con desperfecto tiene un accidente y usted pierde su vida. Es justo que la gente pierda la vida tan solo por la falta de compromiso y responsabilidad de cada uno de nosotros. Se los dejo a ustedes. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo.